justicia para mí. Son amor, tus mandamientos que me enseñan a vivir. Hola a todos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Eli Gutiérrez y es un gustazo saludarlos hoy jueves 30 de julio. Estamos en la recién iniciada serie Los 10 Mandamientos. Hoy es el día 2 y este devocional se titula Yo soy el Señor tu Dios. Así es como comienzan los 10 mandamientos, cuando Dios da estas palabras tan importantes para su pueblo que conocemos como los 10 mandamientos. Comienza diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre en Egipto. Y es importantísima esa palabra porque, como decíamos ayer, los 10 mandamientos no son solamente una serie de reglas para cumplir, no son simplemente una serie de leyes de un Dios que está listo para vigilar y castigar. Son el establecimiento de un pacto, eso dijimos ayer, y son parte de una relación de amor, y esto es importantísimo y esto es lo que veremos hoy, de un Dios que nos está revelando quién es y qué quiere. Los 10 mandamientos no solamente son reglas para cumplir, son una revelación del carácter de Dios. Ayer decíamos que el contexto en el que los 10 mandamientos fueron dados es muy importante porque es un momento en el que Dios se está dando a conocer. Dios acaba de liberar a su pueblo y Dios le ha dicho a Moisés en la zarza ardiendo, yo soy el que soy, ¿te acuerdas? Moisés le preguntó su nombre, ni siquiera sabían el nombre de Dios. Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál Dios eres? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y esa frase, yo soy el que soy, es muy importante y a veces no la comprendemos del todo porque en español nosotros tenemos tiempos verbales, ¿verdad? Yo soy, yo fui, yo era. En el hebreo no tenemos tiempos verbales, así es que son verbos. Yo ser, el que ser, podríamos decir en infinitivo. Y eso es un significado muy profundo porque lo que Dios le está diciendo a Moisés son varias cosas. Le está diciendo, yo soy el que soy. Yo no necesito mostrar mi existencia. Yo no necesito que me adoren para existir. Y lo que Dios está diciendo es, yo soy desde antes de que todo lo que es era. Otros dioses existen porque los seres humanos los han creado. Los seres humanos inventan dioses, pero el Dios verdadero, el Dios Yahvé, Jehová, es el que es. Él no necesita que lo adoren o que lo inventen. Él existe desde siempre. Él es. Pero también lo que le está diciendo Dios a Moisés es esto. ¿Quieres saber mi nombre, Moisés? ¿Quieres saber mi nombre? Tú no me puedes encerrar en un nombre. Yo soy más grande que un nombre. ¿Quieres saber quién soy? Me vas a conocer a través de mis actos, a través de lo que yo te voy a mostrar que voy a hacer. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el que tú vas a ver el que soy, a través de lo que yo hago y a través de lo que yo haré. Por eso, cuando Dios manda las plagas a Egipto, cuando Dios libera a su pueblo, cuando Dios abre los mares, cuando Dios manda maná del cielo, codornices, la nube de humo que tapa del sol, la columna de fuego que dirige en la noche, es Dios mostrando quién es Él. Un Dios de amor, un Dios de cuidado, un Dios poderoso, un Dios santo. Dios se está dando a conocer con los 10 mandamientos. Así es que durante los próximos 40 días ustedes y yo vamos a conocer mejor a Dios. No hay nada más importante, más profundo, más precioso que esto, conocer a Dios. Así es que vamos juntos a leer palabra de Dios y no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú te nos has dado a conocer. Gracias porque nos permites conocerte, Señor. Nos has revelado tu carácter, tu voluntad, y eso nos transforma, Señor. Eso nos hace nuevos, nos hace personas más cercanas a ti, gente que te pertenece. Háblanos el día de hoy y en los próximos 40 días. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 19. Leímos ayer el principio del capítulo 19 que nos plantea el contexto. Déjenme recordar lo que pasó. Llegó el pueblo de Dios al monte Sinaí después de 3 meses desde que salieron de Egipto, de la esclavitud. Ya contamos cómo Dios los protegió y llegaron a el monte Sinaí y ahí Dios le dijo a Moisés, voy a dar una palabra muy importante al pueblo. Y Dios le recordó a Moisés y al pueblo todo lo que él había hecho, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había cuidado en el desierto, y les dijo, voy a hacer de ustedes un pueblo que va a ser mi tesoro especial, una nación de reyes y sacerdotes.
Dios está preparando a su pueblo para hacerlos su tesoro especial. Los 10 mandamientos son para eso. No son para castigar, no son para limitar, son para bendecir. Y no voy a leer todo el capítulo 19, yo les invito a que ustedes lo hagan, pero en el capítulo 19 Dios le dice a su pueblo que se prepare, que se santifiquen, que estén listos porque lo que está a punto de pasar es muy importante. Los 10 mandamientos, queridos hermanos, son un momento crucial en la historia del pueblo de Dios. Me gusta a mí hacer la metáfora de que es el momento en el que Dios se casa con su pueblo. Has leído tú que en los profetas, sobre todo en la Biblia, se dice que la relación entre Dios y su pueblo es la relación de un esposo con su esposa. En el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo se casa con la iglesia, es la novia del Cordero y Jesucristo es el esposo. Por supuesto que es una metáfora, es una imagen para hablar de esta relación de amor. Y en el Antiguo Testamento, el encuentro en el Sinaí, donde se dan los 10 mandamientos, podríamos decir que es ese momento de la unión de pacto, de compromiso entre Dios y su pueblo. Por eso es importantísimo. Y Dios le dice a su pueblo, prepárense, santifíquense. Como una novia antes de la boda, ¿no? Se va a maquillar, se va a peinar, va a ser un momento especial, muy importante en su vida. El momento en el que se une a su amado. Eso es lo que vamos a ver en el monte Sinaí. Y los 10 mandamientos son como los votos de esa unión. Y luego la Biblia nos cuenta al final del capítulo 19 la majestad de Dios. Nos dice que hay nubes que cubren el monte, que hay truenos, que hay fuego y bueno, una descripción majestuosa de la presencia de Dios. Nos está diciendo, ahí en el monte está la presencia de Dios. Por supuesto, Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero en ese momento Él se estaba manifestando de una manera especial porque algo muy importante estaba a punto de pasar. Así es que los 10 mandamientos son importantísimos en la historia de la Biblia, en la historia de la redención y en la historia de la unión de Dios con su pueblo. Hay quienes dicen que se trataba de un volcán y por eso había humo, por eso había fuego, por eso había terremotos, rayos, y puede que sí, pero más allá de lo que estaba pasando físicamente, lo importante es el mensaje que nos está dando este texto y es la idea de la presencia de Dios porque algo muy importante, algo crucial, algo transformador está a punto de ocurrir. Vamos a leerlo, ya nos saltamos todo el capítulo 19, vamos al capítulo 20, que es donde encontramos los 10 mandamientos y así comienza. Solamente voy a leer los versículos 1 y 2, todavía no entro de lleno a los 10 mandamientos, vamos a leer solamente la introducción aquí en Éxodo 20 que dice así. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Amén, gloria a Dios por su palabra. Comencemos con el primer versículo. Dios habló y dio a conocer estas palabras. Aquí hay mucho que decir. Lo primero que estamos entendiendo es Dios habló. El Dios en el que creemos es un Dios que se comunica, que habla y que toma la iniciativa. Sigo con la metáfora de el matrimonio entre Dios y su pueblo. Dios nos ha conquistado, Dios es el que tomó la iniciativa. A mí me gusta preguntarle a los matrimonios siempre, ¿no? Oigan, ¿quién fue el primero que le echó el ojo al otro? ¿Quién fue el primero que se acercó? ¿Quién fue el primero que habló? ¿Quién fue el primero que conquistó? En el caso de Dios y nosotros, es totalmente su iniciativa. Él liberó a este pueblo y se acercó. Después de haberlo liberado, tratado con amor, con cuidado, con protección, con provisión, Dios se acercó y habló. Y luego dice, y dio a conocer estas palabras. Ese verbo, dio a conocer, reveló, es la idea de un Dios que se da a conocer. Por eso dije al principio de este devocional, los 10 mandamientos son más que simples reglas. Es Dios dándose a conocer, Dios mostrándonos quién es Él, qué quiere de nosotros. Dios está comunicándose. Otra vez, vuelvo a las relaciones. Cuando
Cuando dos personas que se gustan, hay ojitos que se hacen, ¿no? Hay el hombre con este espíritu conquistador que Dios nos dio, hablamos primero, la invitamos a salir. Así fui yo con mi esposa, la invité a salir. Me acuerdo nuestra primera cita en un Crepes and Waffles allá en la Ciudad de México, y nos hacemos preguntas para conocernos porque queremos comenzar una relación. Es lo que Dios está haciendo. Dios se está dando a conocer. Y es interesante porque aquí en Éxodo 20 no se le llama mandamientos. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, pero tú sabes que la forma tradicional de conocer a los 10 mandamientos no es con la palabra mandamiento. Ahora sí son mandamientos, por supuesto, pero son algo más que solo leyes o reglas o mandamientos. Son palabras de Dios para darse a conocer. Comunicación de quién es Dios y qué quiere de nosotros. Por eso tradicionalmente se le conoce como el decálogo, que significa las 10 palabras. Durante siglos y durante más bien milenios se ha conocido a los 10 mandamientos, no como los 10 mandamientos, no como las 10 reglas o las 10 leyes, sino como las 10 palabras. Y eso es un significado más profundo porque nos habla de esto, de un Dios que se da a conocer. Y luego dice Dios, así comienzan los 10 mandamientos. No comienza con reglas, no comienza con prohibiciones, no comienza con mandatos. Comienza con una afirmación de la identidad y el carácter de Dios. Versículo 2. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios del universo, el Creador, el Todopoderoso, y soy tu Dios. Hay una relación de pacto. Soy tuyo y tú eres mío. Y no es nomás porque sí. Después explica a Dios lo que Él ha hecho. Te saqué de Egipto, donde eras esclavo, te liberé. Como decíamos ayer, te traje sobre alas de águila. Precioso, mucho que aprender. 3 enseñanzas para el día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, los mandamientos de Dios revelan su carácter. Los mandamientos de Dios son más que mandamientos, son palabras, comunicación, autorrevelación de Dios para enseñarnos quién es Él. Número 2, los mandamientos de Dios son para bendecirnos. Él nos ha bendecido, nos sacó de la esclavitud, nos trató con amor, con cuidado. Él ha provisto alimento, protección, y ahora nos quiere seguir bendiciendo con mandamientos. Entre paréntesis, el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad, ¿te acuerdas? Allá en el libro de Génesis, fue multiplíquense y fructifiquen. El primer mandamiento fue tengan descendencia. Esa fue la primera orden que Dios le dio a la humanidad. Pero viene precedida de otra palabra. Dice que Dios los puso en el huerto del Edén y los bendijo. Los mandamientos de Dios son para bendición. Y luego, ¿te acuerdas del siguiente mandamiento que Dios le dio al hombre y la mujer? No comerán de este árbol. Pero era mucho más que una prohibición. Había 2 árboles en el huerto del Edén. Bueno, había muchos árboles, pero había 2 árboles especiales. Uno era el árbol del conocimiento y el bien y el mal, que Dios dijo, de este no coman. El otro era el árbol de la vida, que dijo, de este sí coman. Eso nos habla de el bien y el mal, nos habla de la elección, nos habla de el mandamiento de Dios, nos protege del mal y nos encamina al bien. Son para bendecirnos. El árbol de la vida representaba la comunión con Dios, la llenura, la plenitud. El árbol del bien y el mal representaba la obediencia. No comas de este árbol porque morirás. Los mandamientos de Dios son para bendecirnos, para protegernos de la muerte y para darnos vida. Y número 3, los mandamientos de Dios se originan en su identidad, en quién es Él. ¿Sabes cuál era la diferencia entre los 2 árboles? El árbol de la vida y el bien y el mal. A simple vista, no había diferencia. La Biblia dice que todos los árboles eran agradables, eran bonitos, eran atractivos a la vista. Dice que aquel que Dios les dijo que no, se les antojaba. Pero todos los demás también estaban igual de bonitos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Sabes cuál era la diferencia? Que Dios había dicho. Que Dios había dicho, de este no, de este sí. Esto nos habla de algo muy importante. Es Dios el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Los mandamientos de Dios están dichos para que sepamos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Qué nos bendice y qué nos maldice. Qué nos da vida y qué nos destruye. 3 cosas aprendimos hoy. Los mandamientos de Dios revelan quién es Él. Los mandamientos de Dios son para bendecirnos. Y los mandamientos de Dios se originan en su carácter, en su identidad.
El bien y el mal no son conceptos abstractos, son lo que Dios da, vida, y aquello que se encuentra lejos de Dios, muerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos has dado mandamientos que nos libran de la muerte y que nos conducen a la vida. Y la vida se encuentra en ti, en quién eres tú, y la muerte se encuentra en estar separados de ti. Por eso gracias porque nos has dado mandamientos que nos bendicen. Ayúdanos a aplicarlos a nuestra vida. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta luego. Vida y gracia para mí son amor, tus mandamientos que me enseñan a vivir.